Bueno, hermano, agradecerles por esta hermosa oportunidad que eh, me brindan para llevar parte de un material que se organizó, que organicé para exponer y para estudiar con ustedes, mis hermanos. Gracias por estar presentes, gracias por darme la oportunidad y gracias por amar a Cristo, porque si hay un vínculo entre todos nosotros es porque amamos a nuestro Señor y que queremos algún día reencontrarnos con Él, ¿no? En ese versículo cuando Él nos dice que vendrá por su iglesia. Entonces, gracias hermanos por, por escuchar. Ok, el título que se le da al, al estudio es fructificad y multiplicaos, la caída y la redención del hombre. Eh, Este estudio tiene dos momentos, sí. Tiene dos momentos. eh, y vamos a utilizar versículos bíblicos que están en el Génesis. Fructificar y multiplicaos. Bien, nosotros podemos apreciar puedo hacer una introducción. Vemos cómo Dios creó todo de una forma tan hermosa y tan espectacular, cómo lo crea, cómo lo construye y eh, crea al hombre hace al hombre como su máxima creación y le da la potestad al hombre de enseñorear sobre todo lo creado. Sí, le da la opción de administrar sobre todo lo creado. Vemos que crea, lo crea todo de una buena manera, de una forma de una buena forma y le da una serie le dice, le da unas normas, no hagan tal cosa, ¿sí? Y les dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos que Dios lo había creado todo y lo había hecho de una forma como Dios lo sabe hacer, de una forma perfecta. Y ellos tenían en ese lugar, en ese espacio creado, ellos tenían que obedecer, tenían, tenían que ser obedientes. Pero ocurrió algo que hizo que cambiara todo, hizo que todo cambiara, hizo que las cosas para las que se habían creado tuvieran incluso consecuencias, porque las consecuencias fueron tanto para el hombre como para la creación. En el Génesis 3:6, todo lo que había creado en buena manera y para lo que lo había creado había perdido su diseño original. Y ya nada sería igual después de la desobediencia. Todo lo que Dios creó y dio a Adán para su dominio se rompió. Por consecuencia del pecado, ellos fueron echados fuera del Edén. Y, es, y esta fue fortificado con querubines y una espada encendida y una espada encendida para que nadie entrara a ese lugar. Sí, la espada se movía en todo el lugar. ¿Para qué? Para que nadie pudiera ingresar y tomar del árbol de la vida. Bien, si me permiten leer en Génesis 3:6, donde dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios de entre los árboles del huerto. Después de haber ocurrido esto, es decir, después del pecado, el hombre no administró lo que Dios le había designado. Por lo tanto, en el versículo, en Génesis 3:17, leo, y todo hombre, y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espigos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos que el hombre estuvo apartado de Dios. Si el hombre se apartó de Dios, pero Dios, en su plan divino, en aquel, en aquel verbo que fue hecho carne y que habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese versículo lo podemos conseguir en Juan 1:14. Este Dios, nuestro Dios, se hizo hombre, se hizo carne para establecer un reino que ese es su iglesia. Y lo podemos leer en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y que partiendo de este reino, todo quien forma parte de este prestigioso y honorable reino de Dios, tenga dones, tenga habilidades de ejercer para ser un buen administrador de lo que Dios nos provee, porque es estando en Cristo que podemos hacerlo. Quiero desarrollar el concepto de administrador desde un punto de vista cristiano, tomando el hecho de que Adán no fue administrador de lo que Dios le proporcionó. Y para ello quiero tomar una historia muy conocida que es la de José en el Antiguo Testamento, y cómo llevarla al contexto del Edén. José, un modelo del buen administrador. A pesar de las circunstancias, un gran ejemplo de fidelidad en un mundo caído. Su historia nos muestra que ser un buen administrador no depende de las circunstancias, sino del corazón y la fidelidad a Dios. Encontramos toda la historia de José en el libro del Génesis, en el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Es una de las historias más detalladas y extensas que narran desde su juventud como hijo favorito de Jacob hasta su ascenso como gobernador de Egipto y el encuentro con su familia, el reencuentro con su familia. Por cuestión de tiempo no lo leeré, solo mencionaré algunos elementos importantes, pero pueden leerlos en sus casas. Sería de gran ayuda
para entender este importante rol que Dios nos da para hacerlo en nuestras vidas. El hecho de ser cristianos y cómo siendo cristianos administramos las bendiciones de Dios para glorificarlo a Él. Y podemos leer el versículo en Primera de Corintios 10:31. Si pues comed o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Vemos que Dios es el principal proveedor. Él nos provee. Él es el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, con sus bendiciones que nos provee, bueno, nosotros, ¿qué vamos a hacer como buenos administradores? No siendo como Adán allá en el huerto de Edén, que desobedeció y por consecuencia de esto trajo la muerte, trajo a la muerte a la humanidad y la tierra fue maldita. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser unos administradores tomando en cuenta de que Adán no fue un buen administrador? De que a pesar de que a Adán se le proveyó todo de buena manera y Adán fracasó. Pero ¿por qué traigo esto al contexto? Porque muy bien en Mateo 16:18, cuando Cristo habla precisamente de su reino, que, que las puertas del Hades, es decir, las puertas de la muerte, no va a prevalecer contra su reino, contra su iglesia. Vemos que la iglesia juega un papel elemental y muy importante aquí. Lo que atrás, allá atrás, se había fracturado, esa relación íntima que tenía Adán con Dios, ya se había destituido, ya había tomado distancia, pero que ahora, con la venida del Cristo, del justo, con la venida del Cordero, entonces l- todo iba a ser diferente. Pero esa iba a ser elección, elección. Si Cristo vino y estableció su reino, y aquel que escucha el Evangelio y obedece, él formará parte de ese reino. Y como nosotros, ahora siendo cristianos y teniendo el consolador, que es el Espíritu Santo que es con nosotros, cómo nosotros vamos a ser unos buenos administradores, tomando en cuenta las bendiciones que Dios nos provee. Entonces, quiero tomar en cuenta acá, como yo lo había mencionado, la historia de José, que vemos una historia desde el capítulo 37 hasta el 50, como ya lo había mencionado. Por cuestión de tiempo, pues es difícil abordarlo completo, pero quiero tomar algunas cosas, algunos puntos importantes, algunos elementos importantes. Bien, vemos por las situaciones que pasó José, ¿sí? Y nos vamos a ubicar en el Génesis 37 desde el 1, y leeré hasta el 11. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos.
Y el joven estaba con los hijos de Pía y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaban José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y la aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Leo estos versículos para que entendamos en el ambiente en el que se estaba desarrollando José, ¿sí? Tenía el amor de su padre, porque era un muchacho bueno, pero en sus hermanos tenían envidia de él, tenían celos de él, porque desde muy joven él mostraba su, su cercanía con Dios. La fidelidad de José en las circunstancias. Vendido por sus hermanos. En el Génesis 37, versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto, esclavo en la casa de Potifar. Génesis 39:1. Llevando pues José, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. En Génesis 39, del 3 al 4. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él lo puso por mayordomo en su casa, y entregó a su poder todo lo que tenía. La fidelidad de José no dependía de que si era esclavo o si era libre. Él administraba con excelencia el hogar de Potifar, porque por su fidelidad, porque su fidelidad era hacia Dios. El principio es, el principio es que si somos fieles en lo poco, Dios nos confiará lo mucho. En Lucas 16:10 lo podemos leer. El que es fiel en lo muy poco también, el que es fiel
en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es, en lo más es injusto. En Génesis 39:9, ¿cómo pues, cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Porque José tenía sus ojos puestos en Dios. La vez pasada yo enseñé en el estudio donde decía que el servicio era un servicio cuando nosotros colocábamos los ojos en Dios, en nuestro trabajo y donde nosotros nos desarrolláramos. Y pues así lo hacía José, porque él colocaba, si él fallaba, le fallaba a Dios. Después él fue encarcelado injustamente en el 39, en el Génesis 39, versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Luego, en el Génesis 41, capítulo 41, versículo 41, elevado al poder como gobernador de Egipto, dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Él fue un buen administrador, José. Fue muy fiel en lo pequeño y también a lo que llegó a ser. Llegó a ser el segundo en el reino de Egipto. Entonces, un buen administrador cristiano no solo maneja recursos, sino que también administra su propia vida, su cuerpo y su morada con integridad. José sabía que pecar no era solo traicionar a Potifar o traicionar al faraón, sino a Dios mismo. La integridad es un pilar fundamental de la buena administración. En el Génesis 41, 39 y 40. Y el faraón dijo a José: por cuanto Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José no solo interpretó el sueño, sino que ofreció un plan de acción para los próximos 14 años. La buena administración cristiana no es solo reaccionar, sino planificar sabiamente, con previsión y guiado por la sabiduría de Dios para el bienestar de otros. Él administró los recursos de toda una nación para salvarla del hambre. Hago este contraste de, de José, de lo que Adán no pudo hacer en su momento cuando todo lo tenía. Vemos las consecuencias de, de la desobediencia, que una tierra maldita y todas las consecuencias que por él entró la muerte, por ese pecado. Vemos que lo que Dios había creado de buena manera, ya las cosas no son así, y de que se había apartado de Dios, como Dios en su afán de salvar a su creación, a su máxima creación, Él se hizo carne y habitó entre nosotros y nos dio las potestades de ser sus hijos, establece el reino, y en el establecimiento del reino nos da algo muy importante,
que es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser buenos administradores teniendo en cuenta de que poseemos este Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros, como cristianos, estamos llamados a ser buenos administradores? El administrador debe tomar buenas decisiones dentro de nuestros espacios de trabajo, buenas decisiones, saber administrar incluso nuestro tiempo, saber administrar nuestro tiempo. ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando a mi crecimiento espiritual? Ser un buen administrador como líder de la familia, como esposo, ser un buen administrador o ser un buen gerente en las áreas que tú puedas desarrollarte. Dios nos da la oportunidad nuevamente a la humanidad de hacerlo mejor, de hacerlo tomando en cuenta esa mala experiencia que se tuvo en el pasado con Adán. Por algo Dios permite que se escriba la Biblia para nosotros incluso influir en nuestro propio desarrollo. Cómo nosotros debemos tomar en cuenta lo que ha ocurrido para no volverlo a cometer. Estando en Cristo se puede. Estando en Cristo seremos mejores seres humanos, seremos buenos administradores. Estando en Cristo nosotros podemos desarrollar la primera responsabilidad que Dios le designa al hombre, que fue fructificar y multiplicados. Podemos hacerlo estando en Cristo. Estando en Cristo podemos ser buenos, como comentaba hace un momento sobre los ancianos de la iglesia, excelentes administradores de su casa. Incluso eso es una de las responsabilidades que, que Dios le da a los ancianos, que gobierne su casa, que le gobierne de buena manera, que lo gobierne con el amor de Cristo. Entonces, el ser administrador es algo elemental del cristiano. Entonces podemos fructificar, podemos multiplicar, dejar a un lado la caída, ese tropiezo que tuvo la humanidad. Y ahora, estando en Cristo, estamos en redención. Entonces, esa es la gran responsabilidad que tiene el cristiano y fue las hermosas consecuencias de la iglesia, de su reino. Entonces, por medio del reino que Cristo estableció, esos son sus frutos, los frutos de una humanidad en redención y una humanidad en Cristo, que todo en Cristo, todo lo que nosotros podamos y querramos desarrollarlo, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estando en Cristo nosotros vamos a ser unos buenos administradores. Bien, y como conclusión, podemos ser buenos administradores hoy. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para administrar? Nuestros talentos y nuestras habilidades, nuestro tiempo, nuestras finanzas y nuestros bienes materiales, nuestras familias y amistades,
nuestros ministerios en la iglesia. El buen administrador cristiano no busca su propio beneficio, sino que entiende que todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Él. Y nosotros debemos estar motivados por la fidelidad a Cristo. Y para concluir, termino leyendo el versículo primera de Pedro 4:10. Cada uno, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como los buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, el cristiano tiene una gran responsabilidad. Bueno, y ya es intrínseca en nosotros, ¿no? El ser buenos administradores. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo es con nosotros, Dios es con nosotros. Y lo que hagamos, lo que desarrollemos, evidentemente lo vamos a hacer con amor y compasión. ¿Por qué? Porque ese es el llamado. Todo lo que se haga para gloriar a Dios. Todo se haga para glorificarlo a Él. Y como José lo hizo en su historia, él decía que si yo fallo, le fallo a Dios. No puedo, no puedo permitir esto. Entonces, estamos con Cristo, lo podemos hacer. Esto es parte de lo que tenía preparados para hoy, mis hermanos. Espero que el mensaje haya sido entendido, que haya sido claro y que estamos aquí para aprender y estamos aquí para enseñar. Gracias por esta hermosa oportunidad que me brindan de una vez más llegar a ustedes con un mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches.